El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le dijo: les aseguro que quien deje casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, 100 veces más, casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria A ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, hoy retomamos la lectura que llamamos del tiempo ordinario. Después de todas las celebraciones de la Cuaresma y la Pascua, volvemos a retomar la lectura del tiempo ordinario que llamamos en la liturgia. Este año estamos leyendo el Evangelio de San Marcos. Empezamos a leerlo al comienzo del año, interrumpimos para las fiestas pascuales y todo el tiempo pascual, y lo estamos retomando hoy, leyéndolo de manera continua. Y para acompañar el Evangelio, durante este tiempo también vamos a estar leyendo textos del Antiguo Testamento. Es una manera de leer la Biblia, de acercarnos a la palabra de Dios a lo largo del año. Y por eso nos van llevando por diferentes textos del Antiguo Testamento como una manera de acercarnos a la palabra de Dios, conectarnos con nuestra historia de salvación, con la historia que tejieron nuestros antepasados y de la manera como ellos fueron viviendo, celebrando la fe, y de la manera como poco a poco fueron preparándose para la venida del Salvador. El texto de la primera lectura de hoy está tomado del Eclesiástico y hace referencia, es una reflexión que hace referencia a las ofrendas. Recordemos que para estas culturas la ofrenda al templo era muy importante y a veces se confundía la ofrenda con la fe. Se pensaba que la salvación, la gracia, se compraban con dinero y entonces eran muy juiciosos en dar las ofrendas. En la reflexión de hoy, el autor nos invita a ir un poco más allá y a recordarnos que no es solamente la ofrenda, sino que la ofrenda debe estar respaldada por una actitud del corazón, por la fuerza del amor. Si yo doy ofrendas, pero no amo, no tiene sentido, dice el autor. No lo dice directamente, lo intuimos por el texto que escuchamos. Es el amor el sentido fundamental de la ofrenda. Es mi vida el sentido fundamental de la ofrenda. Aún hoy a veces creemos que con ofrendas y limosnas compramos a Dios, agradamos a Dios. Y no es cierto. Por supuesto que la Iglesia nos enseña a hacer ofrendas a la Iglesia, al culto y a los pobres, especialmente a los pobres. Pero estas ofrendas deben estar respaldadas por nuestra vida. No podemos dar de lo que nos sobra, no podemos dar lo que no necesitamos. Damos de lo que necesitamos, de lo que aún necesitamos para vivir, porque la ofrenda debe ser fruto del amor a Dios y del amor a los hermanos. Y el texto del Evangelio que leímos hoy está tomado del capítulo 10
ahí quedamos leyendo cuando interrumpimos por el tiempo pascual y ahora lo retomamos, esta lectura continua que vamos haciendo del Evangelio de San Marcos a lo largo de este año. Y en este texto podíamos encontrar como algunos elementos para nuestra oración de hoy. Lo fundamental es el amor a Dios y las exigencias de seguirlo a Él. El texto dice, si usted no deja padres, hermanos, hijos, tierras por culpa del Evangelio, no tendrá la vida futura. ¿Qué significa eso? ¿Que tenemos que abandonar la familia? No. Nos está diciendo que por encima de los amores a la familia, a las propiedades, a las cosas, a los amigos, debe estar el amor de Dios, que Él debe ser lo primero. Y del amor a Dios debe radiar como una fuente el amor a los demás. Y de hecho, si yo amo a Dios, soy capaz de amar a los demás. Si yo tengo un amor grande a Dios, pues ese amor se debe notar en el amor a los hermanos, en el amor a los amigos, en el amor a los demás. Y finalmente nos da otra enseñanza, la palabra de Dios. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Como que nos está invitando a bajarnos un poco de nuestros orgullos, a no pensar que si yo pisoteo al otro, si yo soy el más fuerte, puedo ser el más importante. La dinámica del Evangelio es distinta. Son los pobres, son los sencillos, son los humildes, los primeros, los que ocuparán los primeros puestos. Pidámosle al Señor hoy, a la luz de esta palabra, que nos ayude a ser humildes y sencillos, a no ambicionar los primeros puestos, sino por el contrario, que el primer puesto que deseemos sea nuestra capacidad de amar, que nadie nos gane en el amor, que nadie nos gane en la construcción del reino nuevo, que nadie nos gane en los valores del Evangelio y del reino. Que nuestro primer puesto sea el de amar, que nos distingamos por eso y que ese sea el puesto que busquemos con decisión, amar sin medida, que nadie nos gane en nuestra capacidad de amar.